Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta transmisión espontánea, esta mañana de día jueves, a ver qué hora es, casi 10:30 de la mañana, al menos aquí en este lugar en el cual estoy transmitiendo, desde esta ciudad de Esperanza, que está en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Vamos a hacer una entradita en vivo hoy para hablar de seguramente algunos temas que vayan surgiendo. Vamos a ir esperando que esta plataforma avise y vamos a ver quiénes andan por ahí. No es un horario habitual pero como tengo estas mañanas las tengo tranquilitas, digo, estaría bueno para bueno, ver quiénes están por acá a la mañana. Generalmente transmito a la noche en algunos días que bueno, que va surgiendo cuando hay algo para decir para aquellas personas que no me conocen o es la primera vez que se están a lo mejor acercando a esta transmisión o viéndola después en diferido ya que queda grabada. Mi nombre es Sebastián y trato de traer ciertos temas, aportar cierta información y experiencia que tiene que ver con esto que llamamos el despertar de la conciencia, la espiritualidad y bueno, todo esto que es tan importante para la evolución humana. Les decía que estoy bastante libre, bastante tranquilo, sobre todo por las mañanas, al menos lo que resta de diciembre, ya que estoy un poquito en un stand-by, en un impasse dentro de lo que es el proyecto Faro Nómade que me lleva a distintos lugares, distintas ciudades, distintas locaciones dentro de lo que es Argentina, con posibilidad obviamente de empezar ahora el año que viene, empezar a salir un poco también a otros lugares en los que he tenido invitación y que de alguna manera resuenan con todo esto que tiene que ver con lo que estamos trayendo algunos, con otra perspectiva, con otra mirada, dentro de lo que es la parte, el mundo espiritual, el mundo holístico, o también llamado alternativo, teniendo en cuenta las distintas referencias que tienen que ver con lo natural, con lo establecido, con lo más natural o lo naturalizado, y me estoy refiriendo a todas esas herramientas que buscan el bienestar y que de alguna manera, sobre todo en estos últimos tiempos, nos están dando en la tecla. Y bueno, sin ahondar en eso, porque no es la idea de hablar de estas cuestiones hoy, pero como todo está conectado también, está bueno un poco a veces poner al menos atención o una perspectiva diferente, que es lo que desde este lugar trato de ir al menos sembrando. Como digo siempre también, lo que vayas a escuchar desde este lugar o de quien te comparte esta información es siempre una perspectiva que es subjetiva, es individual y que ha pasado por el filtro de la experimentación propia y como ha provocado o está provocando resultados positivos y significativos bueno, en varios aspectos, en lo mental, en lo emocional, en lo físico, eh, surge también el sentimiento de poder compartirlo. Y es un poco lo que hago. Esto desde el plano de la información. Después lo que suelo decir también un poco para compartir, para que se vayan enterando de dónde saco este tipo de información. Bueno, desde hace mucho tiempo, muchos años, me dedico a
ayudar a guiar a personas que tienen situaciones al menos emocionales que pueden manifestarse también en síntomas físicos y abarcándolo desde lo que he aprendido, lo que he conocido y me ha fascinado, que es desde los estados de la mente, esto que llamamos estados de conciencia también o estados alterados de conciencia, en donde, bueno, considero que son herramientas muy importantes que nosotros tenemos para abordarlos y para trabajarlos. Para ser un poquito más específico dentro de este tipo de herramientas, todo lo que implica o lo que tiene que ver con lo que llamamos hipnosis regresiva. Regresiva por ponerle un nombre y por de alguna manera también dar cierta información de lo que hace esta herramienta, que no es más que a través de un estado de conciencia, un estado de atención muchas veces plena, en el cual todos tenemos capacidad de llegar. Esto es muy fácil llegar a este estado de conciencia que va más allá de lo que es la mente consciente, la mente ordinaria, y se hace a través de ir relajando ciertas partes de nuestro cuerpo, poniendo atención obviamente también en la respiración como disparador, como mecanismo para empezar a cambiar a través bueno, de técnicas y de lo que puede hacer la respiración, del poder que tiene la respiración, empezar al menos hacer emerger esa mente más profunda en donde muchas veces, bueno, ahí están guardadas las situaciones o los programas que estancan o ralentizan nuestra evolución y lo que muchas veces nos lleva a lo que consideramos sufrimiento. Entonces, con estas herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de mucho tiempo y obviamente pasando por el filtro, como decía anteriormente, de mi experimentación, puedo ayudar a las personas que resuenan con esto, sea en este proyecto que tengo de viajar, de llevar esta información y también estas herramientas y otras técnicas que he ido aprendiendo, que siempre se relacionan directamente con el autoconocimiento. Algo que considero que se ha dejado de lado a través de muchísimo tiempo, décadas y décadas de no saber cómo funcionamos, no saber con qué herramientas eh, o qué herramientas tenemos a disposición, sobre todo para salir de situaciones que en principio son incómodas. Como decimos siempre, aquellas personas que hablamos desde este lugar y que empezamos a resonar con cierto conocimiento que por muchísimo tiempo ha estado sesgado, ha estado oculto, ha estado guardado, empezamos a darnos cuenta que la mayoría de las situaciones incómodas que vivimos es producto de nuestra propia muchas veces ignorancia, en el sentido de que no sabemos, porque tampoco nos enseñan, de que nosotros somos generadores de nuestra realidad. Entonces, en la medida que nuestra realidad sea a través de patrones repetitivos, de programas que muchas veces ni siquiera son nuestros, pero que obviamente eh, permitimos que muchas veces que ingresen y los hacemos propios, también los sumados a lo que podemos entender como transgeneracional, que no es más que traer situaciones del pasado por una cuestión de herencia que puede ser a nivel consanguíneo, es decir, a nivel de genética. Muchas veces venimos arrastrando situaciones de nuestros antepasados que obviamente están de alguna manera latente y que pueden ser, cuando el medio, las situaciones son propicias, pueden hacer emerger esto desde
situaciones que tienen que ver con lo mental, lo emocional y lo físico. De hecho, esto es bastante interesante verlo, reflexionarlo también desde este lugar, porque muchas veces consideramos que porque no nos pasa tal o cual situación que puede llevar a desequilibrar algún aspecto, o al menos esto que es más evidente, ¿no? El cuerpo físico en la experiencia física en la tercera dimensión, pensamos que estamos lejos de cualquier situación que al menos en el entorno familiar no se ha generado. Pero, ¿y a qué voy con todo esto? Cuando vemos que hay situaciones, síntomas que a lo mejor están muy lejanos con respecto a esto que decía anteriormente, lo que no estamos sabiendo que todos, absolutamente todos los que habitamos este planeta, sobre todo esta especie humana, tienen de alguna manera en la memoria alguna situación que puede desencadenar en cualquier momento una escalada que puede llevarnos a cualquier tipo de síndrome, síntoma o enfermedad. De hecho, a veces no relacionamos que eso que se somatiza o materializa en cualquier síntoma o enfermedad física parte prácticamente del 99,99% de las veces de nuestro estado mental, ¿sí? Desde lo que está a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y que está directamente relacionado con situaciones que no hemos modificado, que no hemos cambiado y que muchas veces ni siquiera reconocemos. Esto es muy interesante porque muchas veces un síntoma cualquiera, una simple contractura, algo ya manifiesto, algún tipo de desequilibrio o de descontrol en alguna glándula o lo que sea, cuando vamos en sesiones de hipnosis regresiva, cuando el paciente va a buscar el origen de lo que ha causado, que el origen pueden ser también de varios aspectos, porque a veces nos quedamos o nos encerramos en la parte material, que es lo que hace la medicina moderna, es decir, busca tratar, atenuar o sanar lo que es el síntoma, pero no va a buscar el origen de lo que está haciendo, porque obviamente implica, y esto lo saben perfectamente, que si llegamos a lo que está originando ese síntoma incómodo, hay que cambiar ciertas cuestiones que incluso van en contra de lo que es un gran negocio como es la industria de la salud, ¿sí? Esto puede parecer por ahí también bastante, o por lo menos a las personas que escuchan esto por primera vez, decir que hay un negocio a través de la salud es como mucho, ¿no? Pero bueno, aquellos que venimos desde hace tiempo dándonos cuenta de estas situaciones, incluso tratando de llevar información para que, bueno, cada uno tenga un poquito más en la mesa de algo que muchas veces no se da a través de los medios masivos de comunicación, y la verdad que estamos en tiempos de una ventaja muy importante porque hoy la información la podemos buscar, pero de todas maneras a través de esto que conocemos como redes o distintas plataformas que nos ha dado, digamos, este avance tecnológico, también está direccionado ahí la información, y no es menos lo que está pasando ahora, que quizás muchos de ustedes, a lo mejor porque están también con otras ocupaciones o con otras preocupaciones, como también suele ocurrir, ¿no? De hecho, estamos acostumbrados o en algún momento lo hemos estado, al menos desde quien les habla, eh, hemos estado preocupados, distraídos por situaciones que muchas veces escapan a nuestro control. De hecho, cuando tiramos un poquito más del hilo, nos damos cuenta que no controlamos absolutamente nada,
Esto es bastante también interesante reflexionarlo porque ese control que muchas veces nos lleva a cierto estado de nuestra mente, cierta parte de nuestra mente, que se enfoca en tratar de controlar una situación de la afuera y que si eso fuera posible, es decir, que a través de esa ilusión, esa falsa, digamos, eh, ilusión que tenemos de cambiar las cosas afuera, de controlar las cosas afuera, y si eso se pudiera hacer, digamos, deberíamos empezar por empezar a controlar las situaciones que pasan adentro. Y cuando digo adentro, es esto que está a nivel de pensamiento, porque es de la manera que nosotros vamos haciendo y muchas veces inconscientemente, ignorantemente, de eso que queremos controlar afuera, no nos estamos dando cuenta, no lo sabemos, por supuesto, que tiene total relación, está directamente relacionado con lo que estamos a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de todo lo que se va formando ahí, de alguna manera creando, programando. Por eso aquellos que llegamos a este tipo de información que en principio empezamos a entender cómo nosotros a través de nuestros pensamientos, de nuestra mente, podemos empezar a cambiar, al menos desde lo individual, no solo lo que pasa afuera, sino la percepción, porque hay muchas cosas que obviamente no vamos a poder cambiar. De hecho, hoy doy un ejemplo muy básico que en algún momento, obviamente, de mi ignorancia de cómo esto de alguna manera se manifiesta y de cómo nosotros interaccionamos en esto que llamamos realidad física material, llevó a no solamente a ocuparme, sino a preocuparme durante bastante tiempo. De alguna manera inicié, al menos en este lugar, acciones, convocatorias que tenían que ver con el cuidado de los ríos, de los ambientes naturales, ya que por una actividad bueno, que tuve bastante tiempo y que todavía por ahí frecuento, me llevaba a estar en lugares naturales todo el tiempo y veía, bueno, con la desidia en que se maltrataba los ambientes naturales, no solamente desde la basura que se deja, sino también desde cómo se agrede a otros seres vivos por una cuestión simplemente de egoísmo y de comodidad. Entonces, durante bastante tiempo, fueron varios años y varias campañas también de limpieza de ríos y de generar conciencia, de concientizar. Llegué a darme cuenta que por más que hagamos y tratemos de cambiar eso que está afuera, lo más probable es que no cambiemos absolutamente nada. Porque, sin ir más lejos, hoy vamos a cualquier ambiente natural que está cercano a algún tipo de civilización o que esté en contacto con el ser humano y vamos a ver em, restos y prácticamente basura por todos lados, incluso en ambientes que están también muy alejados. Entonces, esto no va a cambiar y por más que hagamos y hagamos y hagamos, no va a cambiar esta realidad, porque es parte también de lo que ha llegado esta especie humana como, eh, como desenlace a través de, como decía anteriormente, no poder ni siquiera manejar lo que pasa dentro de la mente. Entonces, eso que se refleja afuera, eso que por ahí llamamos caos, desequilibrio, para entenderlo un poquito más, y que abarca todos los planos y todos los ambientes y todos los lugares en donde nosotros interaccionamos. Es decir, que
el caos no solamente está fuera de nuestra casa, muchas veces el caos está dentro de nuestra casa. Y queremos, o es como que luchamos para cambiar eso en esa falsa ilusión que nosotros tenemos el control o podemos controlar esa situación. En realidad eso no pasa. No pasa porque por más que uno crea que puede controlar algo que en algún momento puede muchas veces a través de una interacción modificar, nos damos cuenta que muchas veces estamos interfiriendo en la situación, ¿sí? Y cuando empezamos a reflexionar si la interferencia tiene que ver con un bienestar que es colectivo o tiene que ver con un bienestar que es simplemente desde una mirada o una perspectiva que muchas veces es egoísta, nos empezamos a dar cuenta también que queremos controlar situaciones de acuerdo a nuestro bienestar y muchas veces no nos damos cuenta que estamos interfiriendo y generando alguna situación que es para otro punto de vista, para otra perspectiva, a lo mejor algo totalmente incómodo. Por supuesto que en esto que hablaba recién, que tiene que ver con el bienestar general, el bienestar natural, tratar de cambiar situaciones en las que obviamente tengamos todos algún cambio positivo desde esto que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación, bueno, después nos damos cuenta que podemos hacer como decimos siempre, ¿no? Y es de alguna manera muchas veces la única recompensa que tenemos que es que tiende a ser moral en el sentido de que, bueno, hicimos contribuimos, hicimos nuestra contribución, pusimos nuestro granito de arena, pero cuando vemos que muy cerca a nosotros la gran mayoría de las personas, de las comunidades, de la sociedad está totalmente con otro chip metido en otra situación, bueno, vemos que tampoco esto no alcanza. Y de hecho es lo que estamos viendo a lo largo de todo lo que está pasando, incluso yo sé que por ahí, como decía anteriormente, estamos en un fin de año con todo lo que eso significa y bueno, la mayoría de las personas está más pensando qué va a comer en Navidad o en las fiestas o dónde se va a ir de vacaciones que realmente generar un análisis de conciencia de cómo podemos hacer para, al menos desde nosotros, desde lo individual, evolucionar, ser hoy mejor de lo que fui ayer en todo sentido, como ser humano. Lo que generalmente pasa cuando hay mucha distracción, mucha preocupación, mucho caos también, porque esto tiende a tener esta mirada siempre para lo de afuera y obviamente que eso nos aleja de situaciones que realmente son relevantes porque si bien dentro del concepto de lo que es el ego, que está totalmente en la vereda del frente de lo que es, por ejemplo, un estado de conciencia más espiritual, y cuando hablo de espiritualidad, y lo digo muchas veces, no tiene nada que ver con, eh, más allá de que obviamente cada uno es libre de generar cualquier tipo de actividad, profesar cualquier tipo de culto, no me meto con eso, pero ser espiritual no es ir a misa los domingos, es decir, y después como que ya cumplí. Es decir, ser espiritual es entender que tenemos una parte que está conectada a esta experiencia humana que es espiritual y que en la medida que se aleje de nosotros vamos a generar situaciones de esta que
hemos repetido muchas veces y es la que hemos traído también a nivel de herencia, de memoria, de todo lo que ha generado este tipo de caos en el que obviamente todos estamos de alguna manera dándonos cuenta en que estamos. Sin ir más lejos, es abrir cualquier tipo de aplicación o leer cualquier tipo de plataforma que de alguna manera nos informe, vamos a darnos cuenta ahí que el mundo no está mejor que hace 20, 30, 40, 50 años. Y esto es una tendencia a que realmente no mejore absolutamente nada. Porque lo que estamos viendo cada vez más caos, más situaciones en las que la gran mayoría de las personas se meten en la preocupación. Y la preocupación sabemos que eh, nos lleva a tomar siempre malas decisiones, porque la preocupación siempre va a estar asociada a nuestro estado emocional. Entonces, como solemos ver el vaso medio vacío y no medio lleno, entonces desde ese lugar obviamente que no vamos a poder ni siquiera modificar o tener un asomo de una perspectiva diferente. Una perspectiva diferente. Por eso siempre, o casi siempre, repetimos los mismos programas que ni siquiera sabemos que están guardados. Y esto es bastante complejo, digamos, bastante complejo para traerlo en este tipo de reflexiones, porque como no hay una interacción, más allá de que yo vea quienes se van acercando a este encuentro, al no haber una interacción, muchas veces también pienso hasta qué punto las personas que están del otro lado entienden desde el lugar en donde quiero transmitir. Y esto nos pasa absolutamente a todos, porque cada uno entiende desde su propia perspectiva, desde su propio estado de conciencia, desde su propia experiencia. Por eso a lo largo de muchísimo tiempo y a través de empezar a abrir este tipo de información y de empezar a socialmente, digo, conectarme con un montón de personas en diferentes partes del mundo incluso, de que tienen hasta otro tipo de cultura, nos damos cuenta que muchas veces pensamos o creemos que estamos hablando de los mismos temas. Esto es simple hacer un experimento social, como he hecho mucho en mi círculo más cercano, cuando voy o cuando iba a otros lugares, porque también, digamos, todos pasamos, o al menos los que queremos entender un poco más cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano, cómo se relaciona, cómo interacciona, hacemos nuestras propias pruebas, nuestros propios experimentos sociales, porque es la única manera también de ponernos en ese modo observador que muchas veces no estamos. Y esto es un ejercicio muy interesante. Ponerse en modo observador es simplemente utilizar los sentidos y abstraer esa parte de nuestra mente que genera conclusiones muchas veces apresuradas, a través de obviamente generar juicios muchas veces de valor, en el sentido de que lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, aunque es parte de la experiencia, es parte de vivir esta experiencia de dualidad, también tenemos estados de conciencia, o al menos esto, que podemos utilizar, y es un gran ejercicio observar sin generar ningún tipo de conclusión. Esto decirlo parece muy fácil, pero es bastante complejo, sobre todo cuando tenemos una parte
que está asociada a lo que llamamos mente consciente, que es el ego, que es el personaje, que muchos sabemos que el personaje muchas veces es el que se arma a través de lo que ven de nosotros desde la afuera. Eso es lo que arma el personaje, que muchas veces nosotros no creemos que somos eso. Pasa mucho tiempo en nuestra vida para que nos demos cuenta de que no somos eso que nos dijeron y que nosotros podemos moldear ese personaje y que nosotros podemos crear el personaje que más nos sienta, a ver cómo se dice. Sí, me parece que nos siente, de sentir bien, de estar bien. Podemos crearnos un personaje que sea congruente con lo que estamos sintiendo y no con lo que los demás han pensado de nosotros o lo que parte de nosotros piensa que somos. Parece un juego de palabras, un trabalengua, pero realmente es así. Es más, cuando nos damos cuenta, ahí viene como la gran decepción muchas veces, eh, una situación de que no es cómoda transitar cuando nos damos cuenta. Decía que no somos lo que muchas veces creíamos que éramos. Empezamos obviamente a tener situaciones de transiciones que son bastante difíciles. Bastante difíciles porque, claro, chocan con una realidad, una comodidad en la que estábamos y que empieza a generar situaciones de disonancia a nivel interno, en lo que obviamente se termina por reciprocidad compartiendo con lo externo. Ahí es donde muchas veces cuando pasamos este tipo de situaciones, cuando nos estamos despertando realmente a quienes somos por esencia y no por lo que se ha moldeado y muchas veces hemos aceptado, porque acá tampoco tenemos en cuenta, y esto también es parte de experimentos sociales que hice, en principio conmigo mismo, después empecé como estas situaciones, una vez que empiezan a resonar desde lo interno, hay que, o por lo menos considero que es así, hay que empezar a experimentarlo también en lo externo, es decir, es un trabajo que muchas veces nos lleva una y otra vez a experimentar en el sentido para poder de alguna manera sopesar si realmente es lo que está pasando o es lo que estamos pensando o es lo que nos está atravesando a nivel experimental en ese momento, porque esto genera muchas situaciones que al no enseñarnos todo esto, muchas veces al no estar acompañado, por lo menos ese es mi caso, que de alguna manera me tuve que ir haciendo el camino solo, por eso considero o me considero autodidacta prácticamente en todo, por eso desde muy temprana edad no encajaba en todo lo que de alguna manera me querían enseñar como lo que necesitábamos saber para de alguna manera ser sociablemente correcto y que obviamente me llevó desde muy temprana edad, como decía, a buscar la información. En eso considero que para mí fue un privilegio, aunque no fue un camino obviamente cómodo, porque era como estar siempre en el lado opuesto y que quizás le pase a muchos de ustedes, porque quienes estamos eh, conectando, resonando con este tipo de información que tienen que ver con lo que llamamos despertar, es un común denominador. Somos de esas personas que siempre se vieron o se sintieron muchas veces como que no encajaban, como raras. Y que bueno, después de esa incomodidad nos empezamos a dar cuenta que, eh, o al menos es en nuestra creencia, no estuvimos o no estamos tan mal, sobre todo con
todo lo que empezó a acontecer, o lo que acontece, obviamente, en estos estados de caos, de desequilibrio, que podemos estar desde una mirada distinta, desde una perspectiva diferente y desde una paz interior que muchas veces asombra. Pero bueno, no ha sido un camino fácil, como digo siempre, y no es por llevarnos a un estado de víctima o victimizarnos, que lo hemos hecho muchas veces, eso hay que reconocerlo. Es prácticamente intrínseco al ser humano esto de victimizarse, de muchas veces ponerse en ese lugar cómodo y obviamente porque desde ese lugar queremos tener resultados que nos saquen de esa incomodidad. Lo que hace que muchas veces retroalimente más de lo mismo, más de ese caos, más de ese desequilibrio. Y con respecto a esto, decía que es fácil para esta parte de nosotros, hasta que empezamos a reconocer que no somos eso, es parte de nosotros que también es una parte que tiende a acompañarnos para que en algún momento nos demos cuenta que es algo que nos lleva a aprender. Pero claro, para aprender tenemos que hacer este ejercicio de observar sin generar ningún tipo de juicio, incluso sobre nosotros mismos o de ciertas actitudes o acciones que en algún momento hemos hecho. Para la mayoría de las personas, y esto pasa, yo lo suelo escuchar frecuentemente, no solo a las personas que vienen a las sesiones, a las terapias que, bueno, puedo de alguna manera ayudar y guiar, y que tienen que ver con, bueno, con algo común que les pasa a todas las personas, que tienen que ver con las situaciones emocionales, que tienen que ver con los entornos, con las relaciones, con eso que muchas veces llega a un punto que ya no es sostenible. Entonces, como decía, esto es un común denominador porque se nos enseña, se nos prepara, se nos programa para ver que el problema está afuera. Es decir, que incluso lo que está generando un problema en nosotros, y puede ser incluso sentidos a nivel mental, emocional o físico, tiene que ver con algo que ha pasado y que yo no tengo la culpa, que yo soy víctima. Este es un mecanismo, digamos, que es básicamente cómo parte de nosotros se ha comportado siempre. Entonces, es muy fácil individualizar que el problema está afuera, que yo solo soy una víctima de lo que está pasando. Con todo, por eso siempre sugiero que hagamos este ejercicio de observar. Y para observar tenemos que entrar en un estado de mente, en un estado de conciencia diferente. La simple observación de algo sin generar ningún tipo de juicio, sobre todo de valor, que es digamos, lo que consideramos como juicio de valor, o lo que podemos entender como escala de moralidad, es una perspectiva bastante sesgada que tiene que ver con los valores que obviamente, los valores entre comillas, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado desde el círculo más cercano, más íntimo, que puede ser la familia, después el entorno que pueden ser los amigos, la sociedad en la que estamos. Pero siempre es una perspectiva que tiende a ser muy local, porque los valores, por ejemplo, para nosotros aquí, ni quiero decir de manera general en toda la República Argentina, porque la República Argentina es totalmente, a nivel de dimensiones y a nivel de cultura, totalmente diferente de un punto a otro. No es lo mismo un valor que se pueda tener, por ejemplo, en Jujuy, que el que pueda tener una persona en el medio de una ciudad grande como puede ser Buenos Aires, Córdoba o Rosario.
porque eso también está sujeto al entorno. Hay variables ahí que generan que muchas veces por naturalizar algo, decir que eso está bien, ahí es donde generamos un juicio de valor, y que lo otro está mal. Sin ir más lejos, nos vamos a cualquier cultura de Oriente y nos vamos a dar cuenta que para lo que a ellos les resulta que está bien, pueden mirar para este lado y decir, no, estos argentinos están totalmente locos en lo que hacen. Incluso muchas veces roza con... muchas veces no, porque yo considero que ahí está, ¿no?, lo que nos va moldeando la moralidad o la escala de valores, esto que nos hace no poder salir a este estado de conciencia que simplemente es observar, tiene que ver mucho con el adoctrinamiento que viene a través de las ideologías, sobre todo asociadas a las religiones. Sin ir más lejos, en algún momento el padre de lo que después fueron todas las religiones sube una montaña, tiene una comunicación ahí con alguna otra entidad, algún otro ser que muy lejos está del concepto real de Dios o de la conciencia creadora, y baja con una serie de lineamientos de tablas que supuestamente eran lo que deberíamos someternos, porque es un sometimiento, porque hay muchas de estas supuestas leyes o mandamientos que chocan en algún momento con lo que estamos sintiendo, y que bueno, a través del miedo y de la culpa, porque si ya estás sintiendo algo que va en contra de esos lineamientos o de esos mandamientos, tenés que sentirte mal, porque moralmente eh, ya está cerrando, ¿sí? Por supuesto que esto, hay situaciones, hay, si se quiere, leyes que son naturales, que en algún momento todos nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Pero lo que no sabemos, que muchas veces para darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, tenemos que eh, experimentar una parte para aprender la otra. Es decir, si siempre vivimos en la oscuridad, por ejemplo, no vamos a saber lo que es la luz. Necesitamos experimentar, y es parte de la experiencia humana. Obviamente que cuando alcanzamos cierto nivel de conciencia, no porque nos digan qué es lo que está bien o lo que está mal, nosotros sabemos porque eso se siente. Si, por ejemplo, deliberadamente y por una cuestión de diversión, de egoísmo, salgo con un machete, con un serrucho a romper un árbol, que ni siquiera voy a utilizar su leña, porque también tenemos que entender que cada elemento de este planeta está de alguna manera diseñado para que nosotros podamos también hacer un uso, pero un uso responsable, un uso a conciencia, que es algo que no hemos hecho a lo largo de la historia de esta humanidad. Por eso ahora estamos viviendo las consecuencias. Por eso no vamos a modificar y no vamos a cambiar absolutamente nada de lo que está ocurriendo, porque no es incluso una obligación para nosotros. Muchos se pueden sentir obligados, como, repito, en algún momento también me sentí en esto de querer cambiar lo que veía allá afuera, y me di cuenta a lo largo de, bueno, cierto tiempo y de mucha preocupación y de mucho estrés también. Porque, por ejemplo, pasaba que limpiábamos 5 kilómetros de costas de río, íbamos a los 2 o 3 días y había incluso en lugares hasta más basura de la que habíamos juntado. Como por ejemplo, caminando un poquito más o explorando un poquito más de lo que consideramos una superficie, digamos,
en donde la mayoría de las personas utilizaban esos lugares para ir a X cosas, ¿no? Generalmente a pescar, a pasar el día, que era un poco donde poníamos el foco, digo, explorando un poquito más. Si más eran hacer 30 metros, 40 metros, 50 para lugares en donde no recorríamos, bueno, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, acá obviamente hay mucho campo, donde hay producción, obviamente agropecuaria, ganadera, lo que tiene que ver bueno, la agricultura. Veíamos que toneladas, bueno, sí, seguramente eran toneladas porque era una cava en donde tiraban incluso residuos patológicos derivados obviamente, de uso veterinarios, de grandes establecimientos en donde tienen muchos animales y que obviamente eh, eso genera un montón de basura que incluso hasta está penado por ley tirarlas directamente a cielo abierto. Y en ese momento, bueno, descubrimos que eso se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Incluso se sigue haciendo, porque yo estoy seguro que voy al mismo lugar hoy, porque en ese momento cuando se visibilizó, ahí, bueno, rápidamente empiezan los llamados de teléfonos, ¿no? Los mensajes, decir, che, no saques esto, no hables de esto, lo vamos a arreglar. Y en horas, porque fueron horas, porque después obviamente fui a constatar esto, habían pasado una máquina, habían limpiado todo, pero esto, digamos, es algo ínfimo que obviamente impacta un montón, sobre todo en los seres que habitan en esos entornos que son naturales. Es un equilibrio muy frágil la naturaleza, sobre todo cuando obviamente el hombre pone sus pies ahí eh, con un interés solamente para generar algún tipo de, de situación que obviamente el objetivo sea generar dinero, generar riqueza, como si eso fuera lo más importante, como si generar la riqueza material sea un poco el fin o el éxito o encontrar la felicidad, cuando sabemos que es otra cosa. Entonces, claro, esto que podemos hacer algunos durante bastante tiempo, después nos damos cuenta de que la conciencia no se genera por ahí. Porque esa persona a lo mejor que después fue y limpió todo, no generó una conciencia. Eh, Sobre todo porque sé que voy al mismo lugar y eso está, y lo venían haciendo desde siempre, y lo que pueden hacer ahora es hacer pozos o cavas y después tapar todo. Y obviamente que vemos en esto de la contaminación cada vez más situaciones que ya están fuera de cualquier tipo de control y de cambio. La contaminación de afuera, la contaminación que vemos en la sociedad, refleja cómo está el interior de cada individuo o de la mayoría de los individuos que están en esa sociedad. Y si esto lo extrapolamos a lo que es esta humanidad, obviamente que esta humanidad está enferma y está enferma de manera permanente. Es una enfermedad crónica la que tiene. Por eso estamos al borde de lo que podemos considerar una tercera guerra mundial, que para muchos que están en esto, más allá de que no veamos bombas nucleares y todo eso, ya está pasando. Lo que pasa es que han cambiado los tiempos. Hoy, si bien hay armamento, si bien hay todo este tipo de elementos que ni siquiera imaginamos el nivel de tecnología que tienen muchos de los países, que obviamente son las potencias, eh, y eso a lo mejor no es manifiesto,
Pero bueno, sabemos que el mundo ha estado en guerra permanentemente. Hay lugares en donde la guerra no ha terminado nunca. Y fíjense que las guerras tienen que ver con la ideología, las guerras tienen que ver con la perspectiva, la guerra tiene que ver con esa parte inconsciente que tiene el ser humano, que cree que es más que otro, y que también, como hablaba en algún momento, es esa parte oscura en la que esta humanidad ha tenido que pasar. Y en la oscuridad va a haber siempre más oscuridad, es así. Lo interesante es que la luz llega, pero la luz de alguna manera llega a nivel individual. Esto nos hemos dado cuenta, por lo menos a mí me ha hecho todo esto, esta transición también, que ha sido, bueno, obviamente parte de mi vida, como suelo decir mucho, sobre todo en las charlas en donde voy, que la persona o el personaje en el que pueden ver a través de lo que está compartiendo ustedes ahora en esta plataforma, eh, en vivo cuando voy a dar charlas y talleres, es totalmente diferente al personaje que era. Un personaje que estaba moldeado como esa gran mayoría de la sociedad está moldeado, buscando siempre el bienestar personal, incluso no en desmedro de lo que es el bienestar general. Y obviamente que eso responde a un estado de nuestra mente que estoy plenamente convencido de ello, que es ideado y diseñado, es un programa negativo que, bueno, por ponerle un nombre o por asemejarlo a esa parte de nosotros, le podemos llamar ego, y que solamente se alimenta de situaciones negativas y que nos va a acompañar toda la vida. Y que en algún momento cuando empezamos a reconocerlos y empezamos a hacer estos ejercicios que considero que pueden a veces parecer muy fáciles, por eso sugiero que cada uno experimente esto de observar sin generar ningún tipo de juicio. En esos momentos estamos eh, metiéndole incomodidad a esa parte que es el ego, que se alimenta de situaciones negativas y que siempre utiliza la herramienta que tenemos en esta mente consciente, en esta mente ordinaria, porque es una mente muy rudimentaria que solo ejecuta programas y que tiene que ver utilizándola de manera positiva y asertiva, con lo que analiza las situaciones, con lo que encuentra una lógica, con esta parte de la mente que puede cuestionar y que responde también o se conecta con el sentido común, con eso que nadie te tiene que decir qué es lo que está bien y lo que está mal, porque cuando nos conectamos a ese sentido común, por naturaleza, naturalmente sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sin ir más lejos, no tenemos que matar a alguien para saber que eso está mal, aunque podemos hacerlo. De hecho, hay muchas personas que lo hacen aunque algunas, bueno, lo pasan y pueden después aprender de esa situación, vemos que hay muchísimas personas que, no digo que no se les mueva un pelo, porque ya sería, digamos, casos de estudios a niveles de perfiles psicológicos, pero que no tengo duda que lo volverían a hacer, porque ya no les importa ni siquiera su vida. Imagínense si les va a importar la vida de los demás. Y en esto no, digamos, no estoy hablando específicamente de alguien que salga a robar y por cualquier elemento que pueda, digamos, obtener a cambio, matar a una persona, que de hecho esto lo vemos todos los días en todos los países. Estoy diciendo y yéndome un poquito más allá porque hay organismos que atentan contra el bienestar de su población y nosotros ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. Y a lo mejor las muertes van a ser un poco más lentas,
pero esto está tan desequilibrado, está tan desmadrado que no hay vuelta atrás. Y esto no es por ser pesimista, porque durante mucho tiempo también como reflexionaba sobre esto, trataba de verlo desde otro lugar, desde el optimismo. Y me considero una persona optimista, pero cuando empecé a entender que el optimismo o lo que podemos cambiar tiene que ver con lo individual y que tiene que ver con una preparación, que es lo que vengo comunicando desde hace bastante tiempo, una preparación para cuando no estemos más en este plano, ahí es donde esa parte optimista es como que cobró más sentido, porque en algún momento, y es lo que nos pasa absolutamente a todos, porque es tan fuerte esta percepción, esta realidad material, que nos entretiene tanto que nos hace no poner atención que hay otras realidades también. Y esto ya deja de ser como fue hace mucho tiempo. Obviamente que para algunas personas todavía puede ser una cuestión de creencias. Las creencias, siempre digo que las creencias son programas que podemos cambiarlos. Eh, Sin ir más lejos, hemos cambiado de creencias a lo largo de toda nuestra vida. Lo que hemos creído antes generalmente o posiblemente ahora no lo creamos. Es más, nos han moldeado nuestra mente a través de creencias, de paradigmas, de programas. Y nosotros obviamente por ignorancia, por costumbre, porque se nos enseña lo que es, ¿cómo decirlo? Lo que implica generar sociedades que después obviamente terminan estando enfermas, porque es un poco eso. Si nosotros estamos enfermos, si nuestra mente, nuestro cuerpo está disminuido, obviamente que ni siquiera vamos a tener energía o ni siquiera vamos a pensar en generar un estado de conciencia, aunque lo he dicho muchas veces, de alguna manera funcionamos así, a veces tocamos fondo y es el momento en donde podemos tener la oportunidad de generar conciencia. Pero ¿qué pasa? Después nos ponemos bien, resurgimos como el ave fénix y después volvemos a caer en la misma repetición de los programas y las creencias que tenemos. Por eso nos cuesta tanto abrir la mente. Por eso nos cuesta tanto escuchar a una persona que piensa diferente, que tiene una perspectiva diferente y de que muchas veces, la gran mayoría, sobre todo cuando hay lazos afectivos, nos están diciendo su punto de vista porque a lo mejor están viendo alguna situación que nosotros no estamos viendo. Y lo están haciendo desde un sentimiento genuino de querer ayudar. Claro, lo que muchas de esas personas no se dan cuenta que en ese ayudar estamos también queriendo moldear a la experiencia de la otra persona. Entonces se generan obviamente cortocircuitos, que es una parte que también debemos aprender, sobre todo que no venimos a cambiar absolutamente nada, porque eso es un poco en el paradigma que nos hemos metido. Veo algo incómodo afuera, lo valoro, es decir, le genero un juicio de valor, digo si está bien o si está mal, y si está mal lo quiero cambiar, lo quiero modificar, porque para mí eso va a estar mejor. Entonces, claro, cuando nos cansamos muchas veces de chocar, es como nadar en contra de la corriente. En algún momento vamos a tener que buscar una piedra para ponernos ahí y de alguna manera descansar. Porque es tanta la energía que se gasta, que esa energía termina, obviamente, sacando energía de alguna otra parte de nuestro cuerpo. Y si nuestra energía baja, nuestro campo electromagnético se disminuye. Y si nuestro campo electromagnético se disminuye y permanece durante cierto tiempo disminuido, obviamente que ahí van a empezar a haber situaciones, al menos que las vamos a empezar a sentir. Entonces, bueno, un poquito era hablar de todo esto, de esto de reflexionar un poco juntos
de esta realidad en la que estamos pasando. Y un poco como resumen, me parece que lo que puedo decir es esto, que el verdadero cambio, el verdadero cambio que debemos hacer es en nosotros mismos y tiene que ver con ver una perspectiva, o sea, tener una perspectiva diferente de esa realidad en la que estamos viendo. Y si esa realidad en la que estamos viendo, si ese entorno en el que estamos ya no nos suma, sea lo que sea, no nos suma, eh, cambiar, cambiar de realidad. Y para cambiar de realidad, volvemos siempre a lo mismo, necesitamos cambiar esos programas en los que están de alguna manera reflejando esa realidad incómoda. Porque si yo estoy viendo la incomodidad de la afuera, pero no hago absolutamente nada para cambiar lo que está generando, lo que está reflejando esa realidad, me voy a quedar siempre en el mismo lugar, en ver lo que está mal para mí, en alimentar ese personaje, como que claro, no, o sea, lo que está mal está afuera y yo estoy bien, que ese personaje que somos, esa parte de nosotros, el ego le encanta, porque ahí se siente en su salsa, se siente a gusto, y nos va a llevar a través de toda nuestra experiencia, gran parte de nuestra experiencia, generando juicios de valor que, como dije anteriormente, responden a programas que ya están preinstalados. Entonces, en este simple ejercicio, que es un poco el que sugiero, de salir un día que esté con voluntad, que esté consciente de lo que voy a hacer, y no hace falta hacerlo mucho tiempo. Incluso al principio cuesta estar 5 minutos haciendo un ejercicio de simplemente observar y tratar de que a nivel de pensamientos no pase absolutamente nada. Observar, digo, ¿no? Porque nosotros podemos usar todos los sentidos físicos para hacer este tipo de ejercicio. Observar, obviamente, aquellos que tenemos la posibilidad de ver. Pero incluso aquellos que tenemos la posibilidad de ver, muchas veces podemos atenuar, limitar o abstraernos de lo que estamos viendo, es decir, simplemente cerrar los ojos y empezar a observar, entre comillas, con lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, pero hacer este simple ejercicio desde la percepción de solo sentir, solo ver. Lo podemos hacer casi con cualquier cosa. Entonces, en la medida que vamos generando este tipo de situación, lo más probable que nos sorprenda en algún momento que nuestra mente deja de pensar. Y empezamos a, aunque sean por segundos al principio o por minutos, empezamos a ver otra realidad. Empezamos a tener otra perspectiva. Empezamos a ver cosas que antes veían nuestros ojos, pero ni siquiera nos llamaban la atención. Y esto es un gran ejercicio que tuve que no solo experimentar, sino que también entrenarme, porque si algo que de alguna manera no podía hacer era, por ejemplo, ir a ciudades con grandes movimientos, ruidos, sonidos, gente, mucha gente, autos, en donde obviamente era un estado totalmente incómodo bueno, todo lo que respondía a la parte cognitiva, a la parte obviamente de sentidos, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, que de hecho es lo que también me ha preparado para poder estar prácticamente casi en cualquier lugar de caos, abstraído de ese caos, es decir, de simplemente poner la atención, yo le llamo como cuando uno va de vacaciones, ¿no? Cuando uno es turista,
Cuando uno es turista va sorprendiéndose con todo lo que va descubriendo en ese lugar. Es como ir por la vida con ojos de turista, así como, bueno, yo suelo compartirlo. En donde uno enfoca, pone la atención ya no desde el caos, sino en lo que le va a sumar. Tal es así cuando voy, incluso ayer venía después de una reunión social, de una juntada, venía en bicicleta, era ya entrada la madrugada, una y media, en donde obviamente en la ciudad ayer llovió, estaba fresco, estaba húmedo, había muy poca gente a esa hora y venía como suelo hacer cada vez que salgo, de hecho, porque es algo que una vez que se adquiere, que se gana, digamos, no se deja, eso es lo interesante. Lo suelo hacer prácticamente todo el tiempo, desde que me levanto hasta que prácticamente me acuesto. Pero venir con ojos de turista en lugares en donde son frecuentes, es decir, una ciudad o un entorno en donde uno vive, obviamente que hay muchas cosas que ya están vistas, pero solo están vistas, no están observadas, sin ningún tipo de juicio, de análisis. Y les puedo asegurar que se pueden empezar a sorprender, algo que en algún momento de mi vida pensé que había perdido, la capacidad de sorprenderme. Así que bueno, con esto los dejo. Espero que les haya gustado este live un poco espontáneo. 11:33, hemos estado una horita. Personas que estuvieron ahí, que fueron varias. Estoy siendo un poquito más, no más intenso. Sí, puede ser un poco más intenso en cuanto a los lives, ya que, bueno, por cuestiones de este fin de año, de que este proyecto que estoy haciendo en otros lugares está un poco en stand-by ahora por estas cuestiones de las fiestas y esto, estoy dándole un poquito más de también importancia a esto de las redes y voy a tratar de hacer live de mañana y de tarde. Generalmente las hago de tarde-noche por una cuestión de comodidad. Pero bueno, hay algunos días que estoy bastante libre a la mañana, así que está bueno porque seguramente hay un público diferente. Voy a saludar también, que es algo que no suelo hacer, pero es un poco también agradecerles a ustedes que están del otro lado por su tiempo, su atención. Y voy a empezar ahora. Bueno, Janina Diererle, que se unió hoy tempranito, muchas gracias por estar. Y Bechi también. Raquelita Ruiz, 15, gracias por estar. Javier-Ríos. Cari.marcusi también. Gabriela Livini, bueno, espero decir bien los apellidos. Diana.Reyes también. Bueno, todas las personas que han estado ahí un ratito compartiendo. Mi nombre es Sebastián y simplemente traigo esto, experiencias, información, parte también de conocimiento y la idea siempre, o por lo menos lo que siento es aportar para que algo de lo que pueda decir desde este lugar genere eso, al menos un ruido, un cambio de perspectiva, algo que si estás necesitando, obviamente, escuchar o saber te pueda generar algún tipo de cambio, de modificación. No es el interés que tengo de que cambies absolutamente nada, de que creas absolutamente nada y de que pienses como pienso yo o de que hagas lo que hago yo, pero como a mí mucho de lo que digo me ha funcionado y sigo obviamente cada día experimentando todo esto y me sigue funcionando, obviamente que como soy, al menos en las bases, igual que cualquier otro ser humano, también te puede funcionar a vos. Seguramente voy a estar transmitiendo a la noche, ya voy a ver, no sé si hoy o mañana, pero la idea era pasar un poquito también esta mañana por Instagram para dejarte todo esto que, bueno, al menos considero que es importante
el compartir. Aquellas personas que obviamente quieran saber un poquito más de lo que hago, bueno, pueden revisar la bio, que ahí hay mucha información. Esto también queda grabado, así que seguramente lo pueden ver en diferido. Y aquellas personas que a lo mejor quieran acercarse a este tipo de ayuda, de guía, desde mi rol, digamos, de acompañar con esto de las sesiones de hipnosis regresiva, bueno, diferentes técnicas, diferentes herramientas también que tengo, porque a lo largo de este tiempo también me he preparado en, por ejemplo, enseñar técnicas de respiración consciente que obviamente potencian esto que yo les he hablado ahora, ¿no? Estos estados de percepción diferente, dejar que la vida, si a lo mejor ya no te sorprende, te vuelva a sorprender, porque cuando uno entiende lo que es la experiencia humana, cuando uno entiende que todo ahí afuera está hecho para que nosotros nos sorprendamos, para que evolucionemos, para que tengamos experiencias diferentes y positivas de las que nos ha ocurrido o nos está ocurriendo, y que todo conspira para que tengamos una buena transición, una buena experiencia humana en esta realidad que, como suelo estar diciendo y bastante seguido, es una preparación para la realidad que viene. Atención a esto, entonces, si esta realidad, esta experiencia en este cuerpo físico, con esta mente física, es positiva, está buena, nos genera información, nos genera conciencia, es lo que vamos a llevarnos a la dimensión que viene, ¿sí? Que es un poquito más compleja que esta. Pero bueno, también decimos que el conocimiento, la conciencia que ganamos, que se genera desde la mente de tercera dimensión, no se pierde en la cuarta dimensión. Entonces, bueno, esta es una ventaja, ¿sí? Ya hablaremos después, pero lo que sí se pierde es si retornamos nuevamente, como lo hemos hecho muchas veces, a vivir una experiencia en tercera dimensión, en esto que llamamos o que se conoce como un retorno a una nueva vida, ¿sí? Obviamente en otro cuerpo. Eso generalmente se pierde, se borra. Entonces, claro, muchas veces tenemos que pasar lo mismo o más de lo mismo que hemos vivido en otra vida para que en algún momento entendamos al menos un poco de lo que, bueno, a lo largo de este tiempo he entendido y quiero compartirles. Gracias por estar ahí, nos vemos seguramente pronto, que tengan un hermoso día. Chao.